Cuando escapé de las catacumbas del monasterio San Ignacio, hice una promesa silenciosa sobre las tumbas de mis hermanos caídos. El hombre que nos encerró para purificar nuestras almas jamás volvería a ver la luz del día. Su infierno se convertiría en el mío para diseñar. Siempre fui un joven de fe inquebrantable. Mis padres me criaron en un pequeño pueblo cerca de Valencia, donde la iglesia era el centro de nuestra comunidad. Nuestra casa estaba a solo 3 calles de la parroquia local, un edificio modesto pero lleno de calidez. Los domingos eran sagrados. En mi familia, días de misa, comida abundante y conversaciones sobre las enseñanzas de Dios. Mi padre era carpintero, un hombre de manos callosas y corazón generoso. Mi madre enseñaba en la escuela primaria del pueblo, dedicando sus días a moldear mentes jóvenes. Tenían grandes esperanzas para su único hijo. Mi madre soñaba con verme convertido en médico o abogado, pero mi corazón tenía otros planes. Desde los 12 años sentí un llamado especial. Mientras mis compañeros soñaban con ser futbolistas o músicos famosos, yo pasaba horas en la iglesia después de clase, ayudando al padre Tomás con sus tareas. El aroma del incienso, la paz de las oraciones vespertinas, la sensación de estar conectado a algo más grande que yo mismo. Todo ello me atraía como un imán invisible. El padre Tomás se convirtió en mi mentor. Era un hombre sabio con cabellos plateados y ojos que reflejaban décadas de servicio compasivo. Él fue quien primero notó mi vocación. Un día, mientras ordenábamos los libros litúrgicos, colocó su mano sobre mi hombro. Me dijo que había visto algo especial en mí, una luz que pocas personas poseen. Me preguntó si alguna vez había considerado el sacerdocio. Esa conversación cambió el rumbo de mi vida. Mis padres recibieron la noticia con una mezcla de orgullo y preocupación. Mi madre lloró, no de tristeza sino de emoción. Mi padre permaneció en silencio, pero más tarde me construyó un escritorio especial para mis estudios teológicos. Era su manera de mostrar apoyo. A los 18 años, después de graduarme con honores del instituto, fui aceptado en el seminario San Ignacio. El seminario tenía una reputación formidable. Situado en las afueras de Madrid, ocupaba un antiguo monasterio del siglo XVII que, pensito, había sido renovado para servir como centro de formación sacerdotal. Sus muros de piedra gris se alzaban imponentes contra el cielo. Sus jardines interiores ofrecían espacios para la contemplación, y su biblioteca albergaba textos religiosos de valor incalculable. El día que llegué al seminario, el sol de septiembre calentaba los adoquines del patio principal. 20 jóvenes comenzábamos juntos el camino hacia el sacerdocio. Entre ellos conocí a quienes serían mis hermanos en la fe y en el sufrimiento. Miguel, un chico de Barcelona con una risa contagiosa y una mente brillante para la filosofía. Alejandro, serio y reservado, proveniente de una familia aristocrática de Sevilla. Carlos, el más joven de todos nosotros, apenas cumplidos los 18, con un talento natural para la música sacra. Y Ramón, mi compañero de habitación, un asturiano robusto con manos de agricultor y una fe inquebrantable. Los primeros meses en San Ignacio fueron como un sueño cumplido. Despertábamos antes del amanecer para las oraciones matutinas, asistíamos a clases de teología, filosofía, historia de la iglesia y lenguas antiguas. Por las tardes teníamos tiempo para el estudio personal y tareas comunitarias. Las noches concluían con oraciones vespertinas y momentos de reflexión personal. El rector del seminario era el padre Gabriel Montero, un hombre alto y delgado, con ojos penetrantes que parecían evaluar constantemente nuestras almas. Había dirigido San Ignacio durante 15 años y era respetado por su disciplina estricta y su profundo conocimiento teológico.
Su oficina, situada en la torre norte del monasterio, era un lugar al que los seminaristas raramente éramos invitados. Durante ese primer año, formamos una comunidad unida. Compartíamos no solo nuestros estudios, sino también nuestros temores, esperanzas y momentos de duda. En las noches frías de invierno, Ramón y yo conversábamos en susurros sobre nuestro futuro como sacerdotes, sobre las parroquias que esperábamos servir, sobre las vidas que esperábamos tocar con nuestra vocación. El seminario contaba con un personal reducido, pero dedicado. Además del padre Gabriel, había 5 profesores residentes y un par de hermanas que se ocupaban de la cocina. Y estaba Martín, el conserje, un hombre mayor y encorvado que llevaba décadas cuidando el mantenimiento del edificio. Martín conocía cada rincón del monasterio, cada crujido de sus antiguas maderas, cada secreto oculto tras sus paredes centenarias. Para nuestro segundo año, nuestro grupo original de 20 se había reducido a 16. Algunos descubrieron que el sacerdocio no era su verdadera vocación y regresaron al mundo exterior. Nos habíamos acostumbrado a la rutina del seminario, a sus ritmos y exigencias. Nos sentíamos parte de una tradición sagrada que se remontaba a siglos atrás. Fue entonces cuando el padre Gabriel anunció un retiro espiritual especial. 5 seminaristas serían seleccionados para pasar una semana en la sección más antigua del monasterio, un área que normalmente permanecía cerrada. El propósito era profundizar nuestra conexión espiritual a través del aislamiento, la oración intensiva y la meditación guiada por el mismo Padre Gabriel. Cuando escuché mi nombre entre los elegidos, junto con Miguel, Alejandro, Carlos y Ramón, sentí una mezcla de honor y expectación. No sabíamos que estábamos siendo seleccionados no por nuestras virtudes, sino por lo que el padre Gabriel percibía como nuestras debilidades espirituales, nuestros pecados ocultos, nuestras almas necesitadas de purificación. El día antes del retiro, mis padres me llamaron. Les conté sobre la oportunidad con entusiasmo. Mi madre me pidió que tuviera cuidado, una de esas preocupaciones maternales que en ese momento consideré excesivas. Mi padre me dijo que estaba orgulloso de mí. Nunca imaginé que pasarían años antes de volver a escuchar sus voces. La mañana del retiro, nos reunimos en el patio principal con pequeñas mochilas que contenían solo lo esencial. El cielo estaba nublado, amenazando lluvia. El padre Gabriel nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Nos dijo que nos preparáramos para una experiencia transformadora. No sabíamos cuán cierta sería esa afirmación. El ala antigua del monasterio tenía un aire diferente. Mientras seguíamos al padre Gabriel por pasillos estrechos y escaleras desgastadas, noté que el ambiente se volvía más frío, más pesado. Las ventanas eran escasas y pequeñas, dejando pasar apenas suficiente luz para distinguir el camino. El polvo danzaba en los rayos ocasionales de sol y el olor a humedad y abandono impregnaba cada rincón. Carlos mencionó que sentía como si hubiéramos retrocedido varios siglos en el tiempo. El padre Gabriel asintió con una expresión enigmática. Nos explicó que esta parte del monasterio databa del siglo XV, mucho antes que el resto del complejo. Nos contó que aquí, siglos atrás, los monjes buscaban la iluminación espiritual a través del aislamiento y la penitencia. Nuestras habitaciones eran celdas monásticas básicas. Cada una contenía una cama estrecha, un reclinatorio para la oración, una pequeña mesa de madera y un candil. No había electricidad en esta sección, solo la luz natural durante el día y velas para la noche. El padre Gabriel nos dijo que esta simplicidad nos ayudaría a concentrarnos en lo esencial, en nuestra conexión con Dios sin distracciones mundanas. El primer día transcurrió en silencio contemplativo. Seguimos un horario riguroso de oraciones, lecturas bíblicas
y meditación. Durante las comidas que tomábamos en una pequeña sala comunal, manteníamos el silencio mientras escuchábamos grabaciones de cánticos gregorianos. El padre Gabriel parecía complacido con nuestra disciplina. Fue durante la segunda noche cuando noté el primer indicio de que algo no estaba bien. Me desperté sobresaltado, sin saber qué me había arrancado del sueño. La celda estaba en completa oscuridad. La vela que había dejado encendida se había consumido. Escuché con atención y percibí un sonido distante, algo entre un cántico y un lamento. Pensé que quizás uno de mis compañeros estaba teniendo problemas para dormir y había decidido rezar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, observé que Ramón tenía ojeras profundas. Le pregunté en voz baja si había dormido bien. Me respondió que había tenido pesadillas extrañas, sueños donde caía en un pozo sin fondo mientras voces antiguas recitaban oraciones en latín. Alejandro, que estaba sentado frente a nosotros, levantó la mirada con interés. Nos confesó que él también había escuchado voces durante la noche. El padre Gabriel entró en ese momento y nuestras conversaciones cesaron. Nos anunció que ese día comenzaríamos con sesiones individuales de dirección espiritual. Nos llamaría uno por uno a lo largo del día. Carlos sería el primero. Mientras esperaba mi turno, intenté concentrarme en mis lecturas, pero mi mente regresaba constantemente a los sonidos nocturnos y a los sueños inquietantes de Ramón. Había algo en el aire de este lugar, algo que pesaba sobre nuestros espíritus, como una manta húmeda y fría. Carlos regresó de su sesión con el padre Gabriel después de casi 2 horas. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Le pregunté cómo había ido. Me respondió con voz monótona que había sido revelador, que el padre Gabriel había visto en su alma cosas que él mismo no sabía que existían. Cuando intenté indagar más, Carlos se levantó abruptamente y se dirigió a su celda. Mi turno llegó al atardecer. El padre Gabriel me esperaba en una habitación que parecía haber sido una antigua capilla privada. Las paredes estaban decoradas con frescos desvaídos que representaban escenas del juicio final. Una única vela iluminaba un crucifijo de tamaño natural que dominaba la pared del fondo. El Cristo tallado en madera oscura tenía una expresión de agonía tan realista que tuve que apartar la mirada. El padre Gabriel me invitó a sentarme frente a él. Sus ojos reflejaban la luz vacilante de la vela, dándole un aspecto casi sobrenatural. Comenzó haciéndome preguntas sobre mi vocación, sobre mis motivos para entrar al seminario. Luego, gradualmente, sus preguntas se volvieron más personales, más intrusivas. Me preguntó sobre mis pensamientos más íntimos, sobre tentaciones que pudiera haber experimentado, sobre dudas que escondiera en lo profundo de mi corazón. Me habló de la necesidad de purificación espiritual, de cómo incluso las almas más devotas podían albergar demonios interiores que debían ser exorcizados. Su voz era hipnótica, casi musical en su cadencia. Me encontré confesando cosas que nunca había compartido con nadie. Dudas sobre mi fe que había experimentado en momentos de debilidad, momentos de ira que había sentido hacia compañeros del seminario, incluso pensamientos impuros que había intentado suprimir a través de la oración y la penitencia. Con cada confesión, el padre Gabriel sentía como si ya conociera mis secretos. Me dijo que mi alma estaba más contaminada de lo que yo creía, pero que no debía desesperar. Me aseguró que él tenía métodos especiales para ayudarme a alcanzar la pureza espiritual necesaria para ser un verdadero siervo de Dios. Cuando salí de la sesión, me sentía extrañamente vacío, como si me hubieran extraído algo esencial. Encontré a Miguel esperando su turno.
Le advertí que se preparara para una experiencia intensa. Me miró con preocupación y me preguntó si estaba bien. Le respondí que solo necesitaba descansar. Esa noche, los sonidos fueron más claros. Parecían provenir de algún lugar bajo el suelo. Eran voces mezcladas con algo que sonaba como cadenas arrastrándose. Miré por la pequeña ventana de mi celda y vi una figura moviéndose en el patio interior. Era Martín, el conserje, caminando sigilosamente bajo la luz de la luna, llevando algo pesado en sus brazos. Al tercer día, Carlos no apareció para las oraciones matutinas. El padre Gabriel nos informó que nuestro compañero había entrado en un retiro de silencio absoluto, una inmersión total en la contemplación que requería aislamiento completo. Nos dijo que no debíamos preocuparnos ni intentar comunicarnos con él. Era parte del proceso. Esa misma tarde, Alejandro me confesó que había intentado explorar más allá de las áreas designadas para nuestro retiro. Me contó en susurros que había encontrado una puerta cerrada con múltiples candados al final de un pasillo oscuro. Cuando intentó acercarse para examinarla, Martín apareció de la nada y le ordenó regresar a su celda con una autoridad que no correspondía a su posición de conserje. Durante mi segunda sesión con el padre Gabriel, noté un cambio en su comportamiento. Ya no se mostraba comprensivo, sino acusatorio. Me dijo que podía ver la oscuridad en mi alma, que había pecados que yo escondía incluso de mí mismo. Me habló de posesiones demoníacas, de cómo el mal podía infiltrarse en las mentes más devotas. Me mostró textos antiguos sobre exorcismos y rituales de purificación que involucraban métodos que nunca habíamos estudiado en nuestras clases regulares. Mientras hablaba, sacó de un cajón un cáliz de plata ennegrecida. Vertió en él un líquido de color rojo oscuro. Me dijo que era vino bendecido con un ritual especial y que beberlo me ayudaría a ver la verdad sobre mi condición espiritual. Algo en su mirada me perturbó profundamente. Le dije que prefería no tomarlo, que me sentía fatigado y prefería continuar otro día. Su rostro se endureció momentáneamente, pero luego recuperó su expresión serena. Me dijo que respetaba mi decisión, pero que eventualmente tendría que enfrentar mis demonios interiores. Al regresar a mi celda, encontré a Ramón sentado en su cama, con la mirada perdida. Le pregunté qué había sucedido. Me contó que durante su sesión con el padre Gabriel había bebido de un cáliz similar al que me habían ofrecido. Después de eso, había experimentado visiones terroríficas, imágenes de fuego y sufrimiento, voces que lo acusaban de pecados que no recordaba haber cometido. Se sentía débil, confundido, y tenía lagunas en su memoria. Esa noche decidí no dormir. Me senté junto a la pequeña ventana de mi celda, observando el patio. Poco después de la medianoche, vi al padre Gabriel y a Martín llevando algo entre los dos. Era un cuerpo, el cuerpo inerte de Miguel. Lo llevaban hacia una puerta que daba a lo que yo creía que eran simples bodegas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Al amanecer del cuarto día, tanto Miguel como Alejandro habían desaparecido. El padre Gabriel nos informó a Ramón y a mí que nuestros compañeros habían sido trasladados a una sección especial del monasterio para una purificación más intensa. Nos dijo que pronto nos uniríamos a ellos. Sus palabras, que pretendían ser reconfortantes, sonaron como una amenaza velada. Decidí hablar con Ramón sobre mis sospechas. Le conté lo que había visto la noche anterior. Su rostro, ya pálido, perdió el poco color que le quedaba. Me confesó que había notado cambios en el comportamiento del padre Gabriel desde hace meses, mucho antes de este retiro. Me contó que una vez lo había visto en la biblioteca del seminario, estudiando textos medievales sobre demonología y posesión que estaban en la sección restringida.
Ramón también me reveló algo que me heló la sangre. Había rumores entre los estudiantes más antiguos sobre seminaristas que habían abandonado sus estudios abruptamente en años anteriores. Oficialmente habían renunciado a su vocación por razones personales, pero nadie los había visto salir del seminario. Simplemente dejaban de asistir a las clases un día y el padre Gabriel anunciaba su partida poco después. Esa tarde, durante la comida, noté que la sopa tenía un sabor extraño, ligeramente amargo. Miré a Ramón y vi que también lo había notado. Intercambiamos miradas de alarma, pero era demasiado tarde. Ya habíamos consumido parte del alimento. En cuestión de minutos, sentí que mi cuerpo se volvía pesado. Mis pensamientos se nublaban. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. Lo último que recuerdo de ese día es la imagen del padre Gabriel y Martín entrando en el comedor. El padre Gabriel tenía una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de triunfo y anticipación que desfiguraba sus rasgos anteriormente benignos. Me dijo que no luchara contra la medicina, que solo buscaba ayudarnos a encontrar la pureza. Después, todo se volvió oscuridad. Desperté en un lugar que parecía salido de mis peores pesadillas. Era una celda subterránea, húmeda y fría. Las paredes de piedra estaban manchadas por siglos de humedad. Una pequeña reja en la parte superior dejaba pasar apenas suficiente luz para distinguir mis alrededores. Mis manos y pies estaban encadenados a la pared, permitiéndome solo movimientos limitados. No estaba solo. En celdas contiguas a la mía, podía ver a mis compañeros. Carlos estaba inconsciente, su respiración apenas perceptible. Miguel murmuraba oraciones incoherentes, su mente aparentemente quebrada por lo que fuera que le hubieran hecho. Alejandro gritaba ocasionalmente, pidiendo ayuda, jurando que se arrepentía de sus pecados. Y Ramón, mi fiel amigo, me miraba con ojos que reflejaban mi propio terror y confusión. El padre Gabriel apareció horas después, vistiendo no sus habituales ropas clericales, sino una túnica antigua que recordaba a las vestimentas inquisitoriales. Nos explicó con voz calmada que nos encontrábamos en las catacumbas del monasterio, un lugar que había servido siglos atrás para la purificación de almas contaminadas. Nos dijo que había visto la corrupción en nuestras almas, demonios que se escondían tras nuestras apariencias devotas. Nos habló de su misión divina de purificar el seminario, de asegurarse de que solo las almas verdaderamente puras llegaran al sacerdocio. Nos dijo que deberíamos estar agradecidos por haber sido elegidos para este proceso especial de salvación. Así comenzó nuestro descenso al infierno. Un infierno creado no por demonios, sino por un hombre que creía estar haciendo la obra de Dios. Los días en las catacumbas se fundieron en una pesadilla interminable. El padre Gabriel aparecía regularmente para lo que él llamaba sesiones de purificación. Estas consistían en largas horas de interrogatorios sobre nuestros supuestos pecados, seguidos de oraciones y rituales que mezclaban elementos católicos y tradicionales con prácticas que nunca había visto en mis estudios teológicos. Nos privaba de alimento y agua por periodos prolongados, afirmando que el ayuno debilitaba el control de los demonios sobre nuestras almas. Nos obligaba a recitar confesiones que él mismo había escrito, admitiendo transgresiones que nunca habíamos cometido. Nos rociaba con agua bendita mezclada con sustancias que quemaban nuestra piel y nos hacía beber pociones amargas que provocaban alucinaciones y malestar físico. Martín era su asistente silencioso, siempre presente, pero nunca participando activamente en los rituales. En sus ojos podía ver conflicto, como si parte de él reconociera la locura de lo que estaba presenciando. Pero era demasiado débil.
o estaba demasiado atemorizado para intervenir. Carlos fue el primero en quebrantarse completamente. Después de una sesión particularmente brutal, dejó de hablar, de responder a cualquier estímulo. Se convirtió en una cáscara vacía, con la mirada fija en un punto invisible en la pared de su celda. El padre Gabriel declaró que era una señal de que el demonio había sido expulsado, dejando el cuerpo purificado pero vacío. Lo que realmente había ocurrido era obvio para el resto de nosotros. La mente de Carlos simplemente no pudo soportar más horror y se había refugiado en un lugar al que nadie podía seguirla. Miguel fue el siguiente. Una mañana, Martín lo encontró colgado en su celda. Había logrado usar sus cadenas para quitarse la vida durante la noche. El padre Gabriel no mostró remordimiento. Nos dijo que era la prueba final de la posesión demoníaca, que el demonio había preferido destruir su recipiente antes que ser expulsado. Ordenó que el cuerpo fuera enterrado en un rincón de las catacumbas, sin ceremonias ni oraciones. La muerte de Miguel me sumió en un estado de desesperación profunda. Había sido mi amigo, mi hermano en la fe. Ahora yacía en una tumba anónima, víctima de la locura de un hombre que había confundido la crueldad con la piedad. Lloré durante días, mis lágrimas mezclándose con la humedad constante de las paredes de mi prisión. Alejandro se volvió complaciente, aparentemente aceptando las acusaciones del padre Gabriel, confesando cualquier pecado que se le atribuía, sometiéndose voluntariamente a las purificaciones más dolorosas. Vi en sus ojos que no creía realmente en su culpabilidad, sino que había decidido que la sumisión era su única esperanza de supervivencia. Estaba equivocado. Después de semanas de aparente progreso, el padre Gabriel declaró que el demonio en Alejandro era particularmente astuto, que su sumisión era una estratagema para engañarlo. Intensificó los rituales, sometiéndolo a privaciones más severas. Una noche, escuché a Alejandro gritar durante horas, suplicando misericordia. A la mañana siguiente, su celda estaba vacía. El padre Gabriel nos informó que había sido trasladado a un nivel inferior de las catacumbas para una purificación más intensiva. Nunca lo volvimos a ver. Ramón y yo nos aferramos el uno al otro para mantener nuestra cordura. Nos comunicábamos en susurros cuando estábamos solos, recordándonos mutuamente quiénes éramos, de dónde veníamos, los sueños que alguna vez habíamos tenido. Nos contábamos historias de nuestras infancias, de nuestras familias, de los lugares que habíamos amado. Era nuestra forma de resistir, de mantener viva nuestra humanidad en un lugar diseñado para destruirla. Desarrollamos un sistema de códigos para comunicarnos cuando el padre Gabriel o Martín estaban presentes. Un tosido significaba peligro. Un movimiento específico de manos era una señal de esperanza. 3 golpes suaves contra la pared eran un recordatorio de que no estábamos solos. El tiempo perdió significado en la oscuridad perpetua de las catacumbas. No sabíamos si habían pasado semanas o meses desde nuestro encierro. Nuestros cuerpos se debilitaron por la desnutrición y la falta de movimiento. Nuestras mentes luchaban constantemente contra la influencia de las drogas que el padre Gabriel mezclaba con nuestra escasa comida y agua. Una noche, o lo que asumimos que era noche dada la ausencia total de luz, escuché a Martín moviéndose por el pasillo fuera de nuestras celdas. Era inusual que estuviera solo, sin la presencia dominante del padre Gabriel. Se detuvo frente a mi celda y me miró a través de los barrotes durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló en un susurro apenas audible. Me dijo que ya no podía soportar lo que estaba ocurriendo.
Me contó que había trabajado en el monasterio durante 30 años, que había sido testigo de las transformaciones graduales del padre Gabriel, de sacerdote respetado a fanático obsesionado. Me confesó que no éramos los primeros en ser sometidos a estos rituales, que había habido otros antes, seminaristas que habían desaparecido a lo largo de los años. La culpa lo consumía. Cada noche escuchaba los gritos de los que no habían sobrevivido, veía sus rostros en sus sueños. Me dijo que nos ayudaría a escapar, a Ramón y a mí, los últimos supervivientes. Tenía un plan, pero requeriría paciencia y precisión. Durante las semanas siguientes, Martín nos trajo secretamente comida adicional para fortalecer nuestros cuerpos debilitados. Nos informó sobre los horarios del padre Gabriel, sobre cuándo sería más seguro intentar el escape. Trabajó sigilosamente en aflojar nuestras cadenas, asegurándose de que parecieran intactas a simple vista. Mientras tanto, el padre Gabriel parecía cada vez más desquiciado. Sus sermones durante las sesiones de purificación se volvieron más incoherentes, mezclando pasajes bíblicos con teorías conspirativas sobre infiltración demoníaca en la iglesia moderna. Sus métodos se volvieron más extremos, como si estuviera frustrado por nuestra persistente resistencia a ser quebrantados completamente. Una noche tuve un sueño vívido. Vi a Miguel y Alejandro de pie junto a mi cama, sus cuerpos etéreos iluminados por una luz suave que parecía emanar de ellos mismos. No hablaron, pero sus ojos comunicaban un mensaje claro. No era solo por nosotros que debíamos escapar, sino por todos los que habían sufrido y los que podrían sufrir en el futuro si el padre Gabriel continuaba con su reinado de terror. Desperté con una claridad que no había sentido en meses. Ya no estaba simplemente luchando por sobrevivir. Ahora tenía un propósito más grande. Debía exponer la verdad, no solo por justicia para mis hermanos caídos, sino para evitar que otros sufrieran el mismo destino. Cuando compartí esta realización con Ramón, vi un cambio similar en sus ojos. La resignación fue reemplazada por determinación. Nos prometimos mutuamente que no solo escaparíamos, sino que haríamos que el padre Gabriel respondiera por sus crímenes. La supervivencia ya no era suficiente. Necesitábamos justicia, necesitábamos venganza. El plan de escape que Martín había elaborado era arriesgado pero factible. Las catacumbas tenían múltiples niveles y pasajes, algunos tan antiguos que ni siquiera aparecían en los planos oficiales del monasterio. Martín había descubierto una salida olvidada que conectaba con los túneles de drenaje construidos en el siglo XIX, cuando el monasterio fue parcialmente renovado. Esperaríamos hasta la noche en que el padre Gabriel realizaba su retiro mensual de oración solitaria, cuando se encerraba en la capilla del monasterio durante 12 horas completas. Martín desbloquearía nuestras cadenas y nos guiaría a través de los pasajes subterráneos hasta la salida. Desde allí tendríamos que movernos rápidamente para llegar al pueblo más cercano antes de que nuestra ausencia fuera descubierta. Pero escapar era solo el primer paso. Ramón y yo sabíamos que necesitábamos pruebas si queríamos que alguien creyera nuestra historia. Sonaba demasiado fantástica, demasiado horrible para ser aceptada basándose únicamente en nuestro testimonio. El padre Gabriel era un hombre respetado en la jerarquía eclesiástica. Nosotros seríamos solo 2 seminaristas traumatizados con acusaciones extraordinarias. Martín nos proporcionó una cámara desechable que había comprado en el pueblo. Era pequeña y podía ocultarse fácilmente. Nos dijo que tomáramos fotos de las catacumbas, de las celdas, de los instrumentos de tortura que el padre Gabriel llamaba herramientas de purificación.
También nos dio un pequeño cuaderno donde había estado documentando fechas, nombres y detalles de todos los seminaristas que habían desaparecido bajo circunstancias sospechosas durante el mandato del padre Gabriel. Mientras nos preparábamos para el escape, utilizamos nuestro tiempo para fortalecer nuestros cuerpos lo mejor que pudimos dentro de las limitaciones de nuestro confinamiento. Hacíamos ejercicios simples cuando estábamos solos, preparándonos para el esfuerzo físico que requeriría nuestra fuga. Martín nos traía ocasionalmente suplementos vitamínicos mezclados con nuestra comida para ayudar a contrarrestar meses de desnutrición. Mentalmente repasábamos el plan una y otra vez, memorizando cada giro, cada pasaje, cada punto potencial de peligro. Martín nos dibujó mapas rudimentarios que estudiamos y luego destruimos para no dejar evidencia. A medida que se acercaba el día del escape, comencé a pensar más allá de la huida inmediata. Necesitábamos un plan para lo que haríamos una vez que estuviéramos libres. ¿A quién contactaríamos? ¿Cómo presentaríamos nuestra evidencia? ¿Cómo nos protegeríamos de posibles represalias? Recordé a un profesor que había conocido durante mi primer año en el seminario, el padre Jiménez. Era un hombre honesto y valiente que había sido transferido a una parroquia en Toledo después de algunos desacuerdos con el padre Gabriel. Él sería nuestro primer contacto, alguien que podría escuchar nuestra historia con mente abierta y ayudarnos a llevarla a las autoridades adecuadas. También pensé en los medios de comunicación. Si la Iglesia intentaba encubrir el asunto, necesitaríamos la presión pública para forzar una investigación. Identifiqué varios periodistas conocidos por su cobertura de asuntos eclesiásticos, personas que podrían estar interesadas en nuestra historia y que tendrían la integridad para manejarla responsablemente. Pero más allá de las consideraciones prácticas, otra idea comenzó a formarse en mi mente. Una forma de justicia más directa, más personal. El padre Gabriel no merecía simplemente ser arrestado y procesado. Merecía experimentar el mismo terror, la misma impotencia que nos había hecho sentir a nosotros. Merecía enfrentar no solo a la justicia terrenal, sino también a los fantasmas de aquellos cuyas vidas había destruido. No compartí estos pensamientos más oscuros con Ramón. Su espíritu, aunque determinado, seguía siendo más puro que el mío. Él buscaba justicia. Yo comenzaba a anhelar venganza. La noche antes de nuestro escape planificado, Martín nos trajo noticias perturbadoras. El padre Gabriel había estado actuando de manera errática, hablando solo, mostrando signos de paranoia creciente. Había comenzado a sospechar que alguien estaba interfiriendo con sus rituales de purificación. Martín temía que pudiera cancelar su retiro de oración, lo que arruinaría nuestro plan. Decidimos que no podíamos esperar más. El riesgo de ser descubiertos aumentaba cada día. Implementaríamos el plan esa misma noche, con o sin la ausencia del padre Gabriel. Martín regresó después de la medianoche con las llaves de nuestras cadenas. Trabajó rápidamente, liberándonos mientras nos explicaba en susurros los cambios en el plan. Nos guiaría hasta la primera intersección de los túneles, pero luego tendría que regresar para evitar sospechas. Nos proporcionó una linterna pequeña y nos dio indicaciones precisas sobre qué caminos tomar. Nuestros músculos, atrofiados por meses de inmovilidad relativa, protestaron cuando comenzamos a movernos. El dolor era intenso, pero la adrenalina del escape inminente nos dio fuerzas. Seguimos a Martín a través de pasillos estrechos y escaleras descendentes, moviéndonos lo más silenciosamente posible a pesar de nuestras articulaciones rígidas y doloridas. Antes de dejarnos en la intersección prometida, Martín nos entregó un último objeto. Era una llave antigua, pesada y ornamentada.
Nos dijo que habría una habitación en el nivel más profundo de las catacumbas, una habitación que el padre Gabriel mantenía estrictamente cerrada. No sabía qué contenía, pero sospechaba que allí guardaba sus registros más personales, posiblemente evidencia adicional de sus crímenes. Nos despedimos de Martín con abrazos silenciosos. Su rostro mostraba una mezcla de esperanza y temor. Me prometió que contactaría al padre Jiménez en Toledo para informarle de nuestra llegada. Luego desapareció en la oscuridad, regresando a su papel de cómplice silencioso para mantener nuestra cobertura. Ramón y yo continuamos solos, guiándonos con la débil luz de la linterna a través de pasajes que se volvían cada vez más estrechos y antiguos. El aire era húmedo y pesado, cargado con el olor de siglos de abandono. Ocasionalmente escuchábamos sonidos inquietantes: el goteo constante de agua, el crujido de piedras antiguas, y a veces algo que sonaba perturbadoramente como susurros distantes. Decidimos hacer un desvío antes de dirigirnos a la salida. La llave que Martín nos había dado despertó mi curiosidad. ¿Qué secretos podría contener esa habitación cerrada? ¿Qué evidencia adicional podríamos encontrar para fortalecer nuestro caso contra el padre Gabriel? Descendimos al nivel más profundo de las catacumbas, siguiendo las indicaciones que Martín nos había dado. El pasillo terminaba en una puerta de madera reforzada con bandas de hierro oxidado. La cerradura era antigua pero bien mantenida, aceite reciente brillando en sus mecanismos. Inserté la llave con manos temblorosas, rogando silenciosamente que funcionara. El chasquido de la cerradura, al abrirse, resonó en el pasillo silencioso. Empujamos la puerta lentamente, preparados para cualquier cosa que pudiéramos encontrar del otro lado. Lo que vimos superó nuestros peores temores. La habitación era grande, con techo abovedado y paredes de piedra. Estaba iluminada por varias velas colocadas en candelabros antiguos, pero no era la arquitectura lo que captó nuestra atención. Eran los contenidos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, rostros jóvenes, algunos sonrientes, otros serios. Reconocí a Miguel, a Alejandro, a Carlos y a muchos otros que no conocía. Debajo de cada fotografía había fechas, nombres y notas escritas con la caligrafía precisa del padre Gabriel. Detalles sobre sus supuestos pecados, sobre los métodos utilizados para su purificación, sobre los resultados obtenidos. En el centro de la habitación había una mesa larga con un libro grande y antiguo abierto. Era un diario, escrito también por el padre Gabriel. Documentaba en detalle perturbador sus teorías sobre posesión demoníaca y los métodos que había desarrollado para combatirla. Incluía extractos de textos medievales sobre exorcismo, mezclados con sus propias interpretaciones y modificaciones. A un lado de la habitación, en estantes de madera, había frascos etiquetados que contenían líquidos de diversos colores. Las pociones que nos había obligado a beber durante nuestras sesiones de purificación. Al lado de los frascos había instrumentos que reconocí. Un látigo de 9 colas con pequeñas cruces de metal atadas a cada extremo. Cadenas bendecidas que supuestamente podían contener a los demonios dentro del cuerpo del poseído. Hierros para cauterizar marcas rituales en la piel. Y lo más perturbador de todo, en el rincón más alejado, medio ocultos por sombras, había 3 ataúdes simples de madera. 2 estaban sellados. El tercero estaba abierto y vacío, con un nombre tallado en la tapa que descansaba contra la pared. Mi nombre. Ramón ahogó un grito. Yo sentí que mi sangre se congelaba. Este no era solo el estudio privado de un hombre obsesionado. Era el santuario de un asesino que veía sus crímenes como actos sagrados,
Tomamos tantas fotografías como pudimos con la cámara desechable. Documentamos los rostros en la pared, las páginas del diario, los instrumentos de tortura. Ramón encontró una caja pequeña que contenía objetos personales de los seminaristas desaparecidos, crucifijos, anillos, cartas de familiares. Los tomamos también como evidencia adicional. Yo arranqué varias páginas del diario, aquellas que detallaban específicamente los casos de Miguel, Alejandro y Carlos. Las doblé cuidadosamente y las guardé dentro de mi ropa. También tomé un pequeño frasco de uno de los brebajes que nos habían obligado a consumir. Podría ser analizado posteriormente para determinar su composición. Estábamos tan absortos en la recopilación de evidencia que no escuchamos los pasos que se acercaban por el pasillo. No nos dimos cuenta de que ya no estábamos solos hasta que una voz familiar rompió el silencio a nuestras espaldas. El padre Gabriel estaba de pie en la entrada, sus ojos ardiendo con una furia que transformaba completamente su rostro usualmente sereno. En una mano sostenía un rosario, en la otra un cuchillo ritual con inscripciones en latín en la hoja. Detrás de él, en el suelo, yacía el cuerpo inmóvil de Martín, un charco de sangre expandiéndose lentamente bajo su cabeza. Nuestro plan de escape se había convertido en una trampa mortal. De repente el tiempo pareció detenerse mientras el padre Gabriel avanzaba hacia nosotros, su figura enmarcada por la luz vacilante de las velas. Su rostro, que alguna vez había admirado por su aparente sabiduría, ahora estaba contorsionado en una máscara de ira y locura. Sus ojos reflejaban las llamas de las velas, dándole una apariencia demoníaca que contrastaba perversamente con sus acusaciones contra nosotros. Me habló con voz controlada, casi triste, como un padre decepcionado por la rebeldía de sus hijos. Me dijo que Martín había confesado todo antes de recibir su castigo. Me dijo que siempre había sabido que mi alma albergaba el demonio más fuerte, el más astuto, capaz de corromper incluso a alguien tan leal como el viejo conserje. Ramón estaba paralizado por el terror, sus ojos fijos en el cuchillo que el padre Gabriel sostenía con familiaridad inquietante. Yo, sin embargo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo que había sido mi compañero constante durante meses fue reemplazado por una calma fría, una claridad que agudizó mis sentidos y aceleró mis pensamientos. Vi cada objeto en la habitación no como evidencia a recolectar, sino como potenciales armas o distracciones. Noté que el padre Gabriel, aunque amenazante, se movía con la rigidez de un hombre de su edad. Observé que su atención estaba dividida entre nosotros, inseguro de quién representaba la mayor amenaza. Lentamente moví mi mano hacia uno de los candelabros, calculando la distancia y el tiempo que me tomaría alcanzarlo. El padre Gabriel notó el movimiento y dio un paso hacia mí, el cuchillo ritual apuntando a mi pecho. Fue entonces cuando Ramón, saliendo de su parálisis momentánea, derribó uno de los estantes que contenían los frascos de pociones. El estruendo de vidrio rompiéndose y el olor acre de los líquidos mezclándose creó un momento de distracción que aproveché para agarrar el candelabro. La cera caliente quemó mi mano, pero apenas registré el dolor. Con un movimiento nacido de la desesperación, lancé el objeto hacia el padre Gabriel. No le golpeó directamente, pero las velas encendidas cayeron sobre su túnica, prendiendo y fuego a la tela. El padre Gabriel gritó, no de dolor, sino de indignación, como si el fuego fuera una ofensa personal contra su autoridad divina. Mientras intentaba apagar las llamas, Ramón y yo corrimos hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro, nuestra linterna perdida en la confusión. Nos movimos a tientas, guiados solo por nuestro conocimiento memorizado de los túneles y un instinto primitivo de supervivencia.
Detrás de nosotros, los gritos del padre Gabriel se transformaron en maldiciones y oraciones entremezcladas, su voz haciendo eco en los antiguos pasajes de piedra. Llegamos a una bifurcación que no recordaba de las instrucciones de Martín. Tomamos el camino de la derecha, esperando que nos llevara hacia la salida. En cambio, nos condujo más profundamente en las catacumbas, a un área que parecía más antigua, con techos más bajos y aire más denso. Los pasos del padre Gabriel se acercaban, su respiración pesada resonando en los túneles. Nos escondimos en un nicho oscuro, conteniendo nuestra propia respiración, mientras pasaba de largo, su figura iluminada intermitentemente por la llama casi extinguida de una vela que sostenía frente a él. El olor a tela quemada y carne chamuscada impregnaba el aire a su paso. Cuando se alejó lo suficiente, continuamos en dirección opuesta, siguiendo marcas antiguas en las paredes que parecían indicar un camino. Finalmente llegamos a una cámara circular con múltiples pasajes que irradiaban como los rayos de una rueda. En el centro había un pozo profundo, su fondo invisible en la oscuridad. Fue entonces cuando escuchamos algo inesperado. Una voz débil, apenas audible, llamándonos por nuestros nombres, provenía de uno de los pasajes laterales. Con cautela, nos acercamos al origen del sonido. En una celda similar a las que habíamos ocupado, pero en un estado de abandono mucho mayor, encontramos a Carlos. Estaba vivo, aunque apenas. Su cuerpo estaba demacrado, sus ojos hundidos en órbitas oscurecidas, su piel traslúcida como papel viejo. Pero lo más sorprendente era que estaba consciente. Nos reconoció, extendiendo una mano temblorosa a través de los barrotes oxidados. No había tiempo para explicaciones o reencuentros emotivos. Usamos una barra de metal que encontramos cerca para forzar la cerradura de su celda. Carlos era tan ligero que Ramón pudo cargarlo sin dificultad. Nos contó en susurros entrecortados que había fingido su catatonia para evitar más torturas, que había sido trasladado a este nivel inferior cuando el padre Gabriel lo consideró un caso perdido, un recipiente vacío abandonado por el demonio que supuestamente lo había poseído. Con Carlos apoyado entre nosotros, continuamos nuestra búsqueda de una salida. La presencia de nuestro amigo, dado por muerto, renovó nuestra determinación. Ya no estábamos huyendo solo por nosotros mismos, estábamos rescatando a un sobreviviente más, cumpliendo una promesa silenciosa hecha a aquellos que no habían tenido nuestra fortuna. Después de lo que pareció una eternidad, encontramos una escalera ascendente que llevaba a una trampilla de madera. Estaba bloqueada por décadas, quizás siglos de desuso. Ramón y yo pusimos toda nuestra fuerza en empujarla, nuestros músculos debilitados protestando contra el esfuerzo. Finalmente, cedió con un crujido ensordecedor, revelando el cielo nocturno salpicado de estrellas. Emergimos en un extremo olvidado del cementerio del monasterio, entre tumbas antiguas y ángeles de piedra erosionados por el tiempo. El aire fresco, el primer aire verdaderamente limpio que respirábamos en meses, nos golpeó como una bendición física. Carlos lloró silenciosamente, su rostro levantado hacia las estrellas como si no creyera que volvería a verlas. No tuvimos tiempo de saborear la libertad. A lo lejos escuchamos voces. El padre Gabriel había dado la alarma. Luces de linternas bailaban en la oscuridad, acercándose a nuestra posición. Nos escondimos tras una cripta grande, evaluando nuestras opciones. El monasterio estaba ubicado en una colina, con el pueblo más cercano a varios kilómetros de distancia. En nuestro estado debilitado, con Carlos apenas capaz de mantenerse consciente, no llegaríamos lejos a pie antes de ser capturados. Necesitábamos otro plan. Fue entonces cuando vi el cobertizo de herramientas cerca del borde del cementerio.
Una idea se formó en mi mente, una idea nacida tanto de la desesperación como de ese nuevo fuego frío que ardía en mi interior. Le dije a Ramón que llevara a Carlos hacia los árboles que marcaban el límite de la propiedad del monasterio, que continuaran hacia el pueblo siguiendo el arroyo que sabía que corría paralelo al camino principal. Ramón me miró con confusión, preguntándome qué planeaba hacer. Le dije que crearía una distracción, que les daría tiempo para alejarse lo suficiente. Vi en sus ojos que entendía que había más en mi plan, que no tenía intención de simplemente distraer y luego alcanzarlos. Me abrazó brevemente, un gesto que comunicaba tanto entendimiento como despedida. Luego se alejó con Carlos, sus figuras pronto tragadas por la oscuridad. Me deslicé hacia el cobertizo, evitando las luces de búsqueda que ahora peinaban sistemáticamente el cementerio. Dentro encontré lo que esperaba: herramientas de jardinería, combustible para las cortadoras de césped, fósforos para quemar hojas y desechos. Tomé un bidón de gasolina y varios paquetes de fósforos, moviéndome luego sigilosamente hacia el monasterio. Mi objetivo no era el edificio principal, sino el ala antigua donde había comenzado nuestra pesadilla. Conocía su distribución, sus puntos débiles, las áreas donde la madera antigua había sido parcialmente consumida por la humedad y los insectos a lo largo de los siglos. Mientras me acercaba, vi al padre Gabriel dirigiendo la búsqueda desde la entrada principal. Su túnica estaba parcialmente quemada, su rostro manchado de hollín, pero su voz seguía siendo autoritaria mientras daba órdenes a los pocos miembros del personal que lo asistían. Noté que algunos parecían confundidos, incluso reticentes, como si las explicaciones que les había dado sobre nuestra fuga no fueran completamente convincentes. Me moví por las sombras hasta alcanzar una ventana trasera que sabía que daba a un almacén raramente utilizado. La forzó con una palanca que había tomado del cobertizo. Una vez dentro, trabajé metódicamente, vertiendo gasolina sobre las vigas de madera expuestas, los muebles antiguos, las cortinas polvorientas. Creé un rastro que conectaba varias habitaciones, asegurándome de que el fuego se propagaría rápida y eficazmente. Mientras trabajaba, encontré la oficina personal del padre Gabriel. A diferencia del santuario macabro en las catacumbas, esta habitación presentaba una fachada de normalidad: estanterías pulcramente organizadas, un escritorio ordenado, un crucifijo en la pared. Pero en un cajón cerrado con llave, que abrí con la misma palanca, encontré carpetas con los expedientes de todos los seminaristas que habían pasado por San Ignacio durante el mandato del padre Gabriel. Algunas carpetas tenían una marca roja discreta en la esquina. Revisé una y encontré notas sobre debilidades percibidas, vulnerabilidades psicológicas, potenciales signos de posesión. Eran sus registros de casa, su método para seleccionar víctimas. Tomé todas las carpetas marcadas, evidencia adicional para cuando llegara el momento de exponer sus crímenes. Cuando completé mis preparativos, regresé a la ventana por la que había entrado, pero antes de salir, escuché pasos acercándose. Me escondí detrás de un armario justo cuando la puerta se abrió. Era el padre Gabriel, solo. Su respiración, agitada por el esfuerzo de la búsqueda, entró en la habitación, dirigiéndose directamente al cajón que yo acababa de forzar. Cuando lo encontró abierto y vacío, dejó escapar un grito de rabia que no tenía nada de humano. Se giró como sintiendo una presencia y fue entonces cuando me vio. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación oscura. En los suyos vi reconocimiento, luego incredulidad, luego algo cercano al miedo. En ese momento, el hombre que había sido mi torturador, mi carcelero, el demonio de mis pesadillas, pareció repentinamente pequeño, patético. Me preguntó qué había hecho con sus archivos. Le respondí, con una calma que sorprendió incluso a mí mismo, que estaban
a salvo, que serían entregados a quienes podrían usarlos para exponer sus crímenes. Me dijo que nadie creería a un seminarista traumatizado sobre la palabra de un rector respetado. Le dije que no sería solo mi palabra. Se lanzó hacia mí con una agilidad sorprendente para su edad, el mismo cuchillo ritual en su mano. Esquivé su ataque, mi cuerpo reaccionando con una velocidad nacida de la adrenalina y la determinación de sobrevivir. En el forcejeo que siguió, sentí el filo del cuchillo cortar mi brazo, pero apenas registré el dolor. Logré empujarlo contra el escritorio, ganando un momento para retroceder hacia la puerta. El padre Gabriel se recuperó rápidamente, sus ojos nunca dejando los míos mientras avanzaba nuevamente. Me habló, su voz casi suplicante ahora. Me dijo que no entendía, que todo lo que había hecho había sido por el bien mayor, para proteger a la iglesia de la infiltración demoníaca. Me pidió que viera la verdad, que reconociera la necesidad de su misión divina. En respuesta, saqué los fósforos de mi bolsillo. El padre Gabriel siguió mi movimiento. Luego miró a su alrededor, notando por primera vez el olor a gasolina que impregnaba el aire. Su expresión cambió, el fanatismo religioso dando paso al miedo humano básico. Me preguntó si me había convertido en lo que él siempre temió, si el demonio finalmente había tomado completo control de mí. Le respondí que no había demonios. En este lugar, solo hombres. Hombres que hacían elecciones, hombres que debían enfrentar las consecuencias de esas elecciones. Encendí un fósforo. La pequeña llama iluminó nuestros rostros en la oscuridad, reflejándose en los ojos del padre Gabriel. Le dije que podía elegir. Podía confesar sus crímenes, enfrentar la justicia terrenal, encontrar quizás alguna forma de redención. O podía permanecer allí, defendiendo sus acciones hasta el final. Su respuesta fue abalanzarse nuevamente hacia mí, el cuchillo apuntando a mi corazón. Di un paso atrás y dejé caer el fósforo sobre el rastro de gasolina. El fuego se extendió con una velocidad asombrosa, una línea ardiente que corrió por el suelo y trepó por las paredes con hambre voraz. El padre Gabriel se detuvo, momentáneamente hipnotizado por las llamas que rápidamente nos rodeaban. Aproveché ese momento para correr hacia la puerta. El fuego me siguió, alimentándose del combustible que había esparcido metódicamente. Escuché al padre Gabriel gritar detrás de mí, no sé si de rabia o de miedo. No miré atrás mientras corría por los pasillos, el calor intensificándose con cada segundo, el humo comenzando a llenar el aire. Alcancé la salida principal justo cuando las alarmas comenzaron a sonar. El personal restante del seminario corría en confusión, algunos hacia el edificio, otros alejándose de él. Nadie me prestó atención en el caos, una figura más, moviéndose en la noche iluminada ahora por el resplandor naranja del incendio que crecía rápidamente. Me alejé del monasterio, las carpetas robadas seguras bajo mi ropa, dirigiéndome hacia los árboles donde esperaba que Ramón y Carlos hubieran encontrado refugio temporal. Mientras corría, escuché un estruendo a mis espaldas. Me giré para ver parte del techo del ala antigua derrumbarse, enviando una columna de chispas hacia el cielo nocturno. No sentí remordimiento ni satisfacción mientras observaba las llamas consumir el lugar que había sido escenario de tanto sufrimiento. Solo sentí una certeza tranquila de que había hecho lo que debía hacerse. No sabía si el padre Gabriel había escapado del fuego. No sabía si merecía ese final o si la justicia hubiera sido mejor servida viéndolo enfrentar un juicio, expuesto ante el mundo. Lo que sí sabía era que el fuego no destruiría toda la evidencia. Las catacumbas permanecerían con sus celdas y sus instrumentos de tortura. Los cuerpos enterrados allí contarían su propia historia.
Y teníamos las fotografías, los documentos y, lo más importante, nuestros testimonios. Continué hacia los árboles, dejando que el pasado ardiera detrás de mí. Mi venganza no estaba completa. De hecho, apenas comenzaba. Han pasado 5 años desde la noche en que las llamas consumieron el ala antigua del monasterio San Ignacio. 5 años de lucha por la verdad, de enfrentar incredulidad, de superar obstáculos institucionales, de sanar heridas tanto físicas como espirituales. Ramón, Carlos y yo logramos llegar al pueblo cercano aquella noche. Un médico local, despertado en la madrugada por nuestro aspecto desesperado, nos dio los primeros auxilios mientras escuchaba con horror fragmentos de nuestra historia. Fue él quien contactó a la policía, quien insistió en que nuestras acusaciones, por increíbles que parecieran, merecían una investigación completa. El padre Gabriel sobrevivió al incendio. Fue encontrado inconsciente en los jardines del monasterio, con quemaduras graves pero no fatales. Cuando recuperó la conciencia en el hospital, presentó una versión muy diferente de los hechos. Según él, éramos seminaristas problemáticos que habíamos sufrido algún tipo de brote psicótico colectivo. Afirmó que habíamos atacado a Martín, incendiado el monasterio y fabricado acusaciones absurdas para cubrir nuestros crímenes. Al principio, muchos le creyeron. Su reputación, construida durante décadas, parecía impenetrable. La jerarquía eclesiástica cerró filas a su alrededor, describiendo nuestras acusaciones como fantasías perturbadas o intentos maliciosos de desacreditar a la Iglesia. Pero teníamos evidencia. Las fotografías de las catacumbas, aunque granuladas y oscuras, mostraban claramente las celdas y los instrumentos. Los documentos que había tomado de la oficina del padre Gabriel proporcionaban un registro detallado de sus evaluaciones y selecciones, y lo más importante, teníamos el testimonio del doctor que nos había atendido, confirmando nuestro estado de desnutrición, las marcas de cadenas en nuestras extremidades, las cicatrices consistentes con los rituales descritos. El punto de inflexión llegó cuando la policía, siguiendo nuestras indicaciones, encontró la entrada a las catacumbas. Lo que descubrieron allí destrozó la versión del padre Gabriel. Las celdas, exactamente como las habíamos descrito. Los instrumentos de tortura, aún manchados con sangre. Y lo más devastador, los restos de Miguel y Alejandro, enterrados en tumbas improvisadas en el nivel más profundo. La autopsia reveló que Miguel no se había suicidado como el padre Gabriel nos había hecho creer. Había sido estrangulado. Alejandro había muerto por desnutrición y deshidratación severas, abandonado en una celda sin alimento ni agua durante sus últimos días. Martín sobrevivió al ataque del padre Gabriel, aunque con daño cerebral permanente debido al traumatismo craneal. Desde su cama de hospital proporcionó un testimonio fragmentado pero crucial, confirmando su papel como asistente reluctante y su eventual intento de ayudarnos a escapar. El juicio duró casi 2 años. Fue un proceso doloroso, cada detalle de nuestro cautiverio expuesto y cuestionado, cada aspecto de nuestras vidas antes y después del seminario examinado minuciosamente. La defensa del padre Gabriel intentó retratarnos como inestables, poco confiables, incluso manipuladores. Pero la evidencia era abrumadora. Además de nuestros testimonios y las pruebas físicas, surgieron antiguos seminaristas que habían abandonado San Ignacio años antes, quienes compartieron historias de comportamiento inapropiado, de comentarios perturbadores, de una obsesión creciente con la demonología que habían observado en el padre Gabriel. Lo más impactante fue el descubrimiento
de que varios superiores en la jerarquía eclesiástica habían recibido quejas sobre el comportamiento del padre Gabriel a lo largo de los años. Quejas que habían sido sistemáticamente ignoradas o encubiertas para proteger la reputación del seminario y de la iglesia. El padre Gabriel fue finalmente condenado a cadena perpetua por múltiples cargos de secuestro, tortura y asesinato. Nunca mostró remordimiento. Hasta el final mantuvo que había actuado según la voluntad divina, que había sido un soldado en una guerra espiritual que los demás eran demasiado ciegos para ver. Varios miembros de la administración eclesiástica también enfrentaron cargos por encubrimiento y negligencia criminal. El escándalo provocó una revisión profunda de los procedimientos de selección y supervisión dentro de los seminarios de toda España. Para nosotros, los sobrevivientes, la condena no fue el final, sino el comienzo de un proceso diferente. El proceso de reconstruir nuestras vidas, de encontrar un propósito después del trauma, de reconciliarnos con una fe que había sido tan fundamental en nuestras identidades, pero que ahora estaba manchada por la experiencia. Carlos nunca se recuperó completamente. Las torturas físicas y psicológicas dejaron cicatrices permanentes. Vive ahora en una comunidad terapéutica en las montañas de Asturias, donde encuentra paz trabajando en el jardín y cuidando animales. Nos visitamos regularmente, compartiendo momentos de silencio que dicen más que cualquier conversación. Ramón encontró su camino de regreso a la fe, aunque transformada. Después de años de terapia y reflexión, completó sus estudios teológicos en Roma, lejos de los recuerdos de San Ignacio. Ahora trabaja con sobrevivientes de trauma religioso, creando espacios seguros donde pueden explorar su espiritualidad sin los dogmas que fueron usados para herirlos. En cuanto a mí, abandoné el camino hacia el sacerdocio. No podía separar la vocación de los horrores que había experimentado en su nombre. En cambio, estudié Derecho, especializándome en casos de abuso institucional. Mi primer caso importante fue una demanda civil contra la diócesis que había supervisado el seminario San Ignacio, buscando compensación para las familias de Miguel y Alejandro y para los sobrevivientes. El caso sentó un precedente legal importante, estableciendo que las instituciones religiosas tienen responsabilidad legal por las acciones de sus representantes y por la supervisión adecuada de los mismos. La compensación económica, aunque sustancial, nunca podría restaurar lo perdido, pero permitió a las familias crear fundaciones en memoria de sus seres queridos, trabajando para prevenir abusos similares en el futuro. Hoy vivo en Madrid, en un apartamento pequeño pero luminoso con vistas a un parque. Tengo una práctica legal modesta pero respetada, enfocada en casos de abuso y encubrimiento institucional. He escrito un libro sobre nuestra experiencia, no como ejercicio de sensacionalismo, sino como advertencia sobre los peligros del fanatismo religioso y la autoridad sin control. A veces, en las noches más oscuras, todavía escucho el eco de las cadenas en las catacumbas. Todavía siento el frío húmedo de esas paredes antiguas contra mi piel. Todavía veo el rostro del padre Gabriel iluminado por la llama del fósforo en la noche del incendio. Pero estos fantasmas ya no tienen poder sobre mí. Los reconozco como cicatrices de un pasado que, aunque nunca olvidaré, no define mi futuro. La venganza que busqué no fue simplemente el fuego que consumió el ala antigua del monasterio. Fue la exposición de la verdad, la ruptura del silencio, la reforma de un sistema que había permitido que tales horrores ocurrieran. Hace un mes visité la tumba de Miguel en su pueblo natal. Su madre, una mujer pequeña pero fuerte, que se convirtió en una aliada feroz durante el juicio, me invita cada año para el aniversario de su muerte.
Llevamos flores juntos, encendemos velas, compartimos recuerdos del joven brillante y compasivo que ambos conocimos. Este año me contó que había recibido una carta del Vaticano, una comisión especial establecida para investigar abusos dentro de la Iglesia. Había revisado el caso de San Ignacio como parte de un esfuerzo más amplio para entender y prevenir tales tragedias. Le habían pedido su testimonio, y el mío, como parte de este proceso, es un pequeño paso, quizás insuficiente y ciertamente tardío, pero es un reconocimiento, una validación de nuestro sufrimiento y nuestra lucha. Es una señal de que la verdad, una vez expuesta, puede iniciar cambios que van más allá de la justicia individual. Mientras dejaba el cementerio, vi a un grupo de jóvenes seminaristas visitando la iglesia local. Sus rostros eran serios, pero abiertos, sus conversaciones animadas, pero respetuosas. Me detuve a observarlos, buscando en sus expresiones algún indicio de la oscuridad que había infectado a San Ignacio. Lo que vi, en cambio, fue esperanza. No la esperanza ciega de la fe inquebrantable que alguna vez tuve, sino algo más complejo, más humano. La esperanza de que incluso las instituciones más antiguas pueden aprender, pueden cambiar, pueden ser mejores de lo que han sido. Uno de los jóvenes notó mi mirada y me saludó con una inclinación de cabeza. Le devolví el gesto, sintiendo una conexión inesperada con este desconocido que seguía un camino que yo había abandonado hace tiempo. En ese momento sentí que el círculo de alguna manera se cerraba, no con satisfacción ni con amargura, sino con una aceptación tranquila de que mi historia, nuestra historia, ahora formaba parte de una narrativa más grande. La verdadera venganza no fue el fuego, ni siquiera la condena del padre Gabriel. Fue este momento, esta confirmación de que el mal puede ser expuesto, que el silencio puede ser roto, que la verdad, aunque dolorosa, puede finalmente sanar. Mientras me alejaba del cementerio, el sol de la tarde calentaba mi rostro. Por primera vez en muchos años sentí algo parecido a la paz.